Bien, y ahora estamos ya en compañía del señor Oscar Latorre. Él es socio de asesoría de PwC y especialista en tema de recursos humanos. ¿Por qué? Porque por primera vez PwC ha hecho un interesante estudio acerca de las tendencias para la retención del talento en el Perú para este año 2014. Varias veces hemos dicho en este programa que el capital humano, el talento en las organizaciones es un elemento clave y cada día más clave, pensando en la sostenibilidad de los negocios, mucho más teniendo en cuenta el tema generacional. El día de hoy está ya probado que las personas, los nuevos trabajadores, los nuevos ejecutivos, colaboradores que entran a una empresa, gente que está en la década de los 20, digamos en los años 20, a diferencia de generaciones anteriores, pues le da un valor muy importante no solamente al tema estrictamente remunerativo, sino a una serie de elementos que, como la capacitación, como la proyección personal, etcétera, etcétera, que hacen que la permanencia de una persona en una nación vaya, digo nuevamente, mucho más allá del tema salarial. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros, como siempre. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Es la primera vez que hacen esta encuesta. Cuéntame un poquito, más o menos, el universo, el estudio. ¿Cuáles son los elementos metodológicos? Perfecto, te cuento el estudio. En conjunto con una empresa de consultores que se llaman HBC Consultores, que se dedican al coaching, nos sentamos a evaluar cuál era la tendencia de las prácticas de recursos humanos en las empresas y nos preguntamos qué están haciendo las empresas hoy en día para retener los talentos. Y teniendo como base el tema que ya mencionaste, el tema generacional, con la generación Y y la generación X conviviendo en un mundo laboral con expectativas diferentes, motivaciones diferentes. Hicimos el estudio sobre 8 factores alrededor de las prácticas de las gerencias de recursos humanos. Que es el tema, esta la descripción que ustedes tienen en el estudio, ¿no? Exactamente. Que lo vamos a poner ahorita en pantalla. Exactamente. Sobre estos factores, tenemos una serie de prácticas incluidas en los factores sobre los cuales hicimos el estudio. ¿Cuáles son estos? Los factores son reclutamiento y selección de personal, evaluación de desempeño, tenemos temas de clima laboral, cultura organizacional, líneas de carrera, identificación de personal clave, obviamente los temas remunerativos tienen que ser parte de la encuesta, y el balance entre el trabajo y la vida familiar y la vida personal del empleado. Entonces, sobre este estudio es que estos factores hicimos el estudio y nos arrojaron que las prácticas más implementadas en las empresas son las de reclutamiento y selección de personal. Es la más utilizada. La más utilizada, la más implementada. Tenemos los temas de estudios de clima organizacional y cultura organizacional, sistemas de evaluación de desempeño, líneas de carrera. Ya en porcentajes menores empiezan a haber temas como qué tanto hacen las empresas con los temas de escalas salariales y sobre todo con el balance entre vida personal y trabajo. De hecho, tanto el tema de reclutamiento y selección de personal como el tema de evaluación de clima y cultura representan el 74 y el 70% de las los prácticas casos implementadas. Exactamente. Sin embargo, hay un dato adicional que nosotros incluimos en el estudio. Si bien estas son las prácticas más implementadas, no necesariamente son estas las prácticas que ayudan a que las empresas tengan una rotación de personal menor. Correcto. En realidad, el 67% de las empresas que contestaron el estudio desean tener índices de rotación de personal menores de 5%. Y 91% de las empresas menores de 10%. Correcto. ¿Okay? Sin embargo, cuando correlacionamos los índices de rotación que hoy día tienen versus los que desean y las prácticas que tienen implementadas, tenemos que hay 6 factores claves. Sí, aquí también los tenemos. ¿Cuáles son, por favor? Los 6 factores claves están el reclutamiento y selección, el desarrollo de líneas de carrera, planes de capacitación, tema de monitoreo sobre los planes específicos de desarrollo al interior de la organización. Tenemos capacitación y tenemos temas ya vinculados con reclutamiento interno. Perfecto. Entonces, esas 6 prácticas que están implementadas, lo que generan son, en realidad no hay una receta única.
en este tema como resultado del estudio. No hay una receta única. Lo que hemos visto es que las empresas que tienen estas prácticas implementadas tienen menores índices de rotación de personal. Correcto. Ahora, digamos, yo veo este estudio y digo, ¿cuánto ha cambiado? Que lo cual es interesante, la manera de enfocar el tema del talento, o mejor dicho, vamos a decirlo más sencillamente, el tema del talento no estaba visto ni siquiera por las organizaciones hace muy poco. Digamos, es un elemento totalmente nuevo y la manera de abordarlo es totalmente también diferente a lo anterior. Lo que siempre hemos tenido es la típica práctica de ver, oye, yo como gerente me quieren o no me quieren, la gente tiene puesta o no la puesta la camiseta, y qué hago para que la gente realmente se ponga la camiseta, sea más leal y esté más fidelizada a mi marca o mi organización. Y porque dirán, pues puede aparecer un asunto que vaya más allá estrictamente del tema del salario de la plata. Pero nadie lo ha visto. O sea, ya a ver, mejor te traslado la pregunta. ¿Hay empresas en el Perú que ya empiezan a ver el talento como un elemento clave para la sostenibilidad de sus empresas? ¿O es simplemente lo retengo porque me va a salir más caro contratar a otro? No sé si me dejo entender en el cuento la diferencia. Por supuesto. A ver, hay varios planos. Claro. Primero, el tema de prestarle más atención al talento humano se dispara mucho más con la presencia de la generación Y. Porque empiezas a tener profesionales que tienen una serie de características y deseos diferentes de los que la generación X venían trayendo en su carrera profesional. Las empresas, si bien invierten en los planes de desarrollo humano, es vital que se tenga el compromiso de la gerencia general y de los puestos más altos de la organización para que la gente crea en este tipo de prácticas. No solamente es inventar o crear un sistema de evaluación de desempeño. También yo puedo tener un sistema de evaluación de desempeño para decirte, mira, yo te voy a evaluar de esta forma. Pero es justamente el tenerlo claramente identificado, con objetivos bien puntuales y que comuniquen al empleado cómo va a ser evaluado, lo que hace que el empleado sienta que la cancha está bien rayada y que hay una apertura y que la empresa quiere que uno se quede más tiempo. De la misma forma, cuando uno recluta a una persona, no solamente basta con tener un proceso de reclutamiento y selección. Las empresas que tienen mejores índices de rotación hacia abajo son aquellas que tienen las prácticas de reclutamiento interno antes del externo. Claro que sí. Obviamente teniendo una descripción muy particular y muy fina del puesto de trabajo al cual la persona dentro de la organización está postulando. En los casos que la persona no sea la adecuada para este puesto, hay que comunicarle las razones por las cuales no está cumpliendo con el puesto, porque si no se genera una desazón en ese sentido. Ustedes han establecido también una serie de lineamientos, ¿no es así? Así es. Y digamos, parte de lo que me está señalando están ahí. Pero es interesante, ¿no? O sea, y parten por una cosa que me parece muy flexible e inteligente. No existe una receta única porque me parece importante eso, Oscar, porque no hay organización igual a otra. Exactamente. Digamos, va a depender mucho en el mercado en el que te desenvuelvas. Me imagino que una empresa abocada, por ejemplo, al tema de servicios públicos o que requiere una gran fuerza de venta, va a tener en el tema del talento una mayor sofisticación que una empresa de este tipo de característica, ¿no? Pero creo que es interesante lo que dicen, ¿no? Porque una de las conclusiones, no hay una receta única, no es que tú aplicas una serie de medidas y ya el índice de rotación bajó. Entonces, hay que partir de esa premisa. Cada organización es única, tiene su cultura. Hay una serie de prácticas que en el mercado funcionan como mayores retenedores de talento, pero cada organización tiene que evaluar cuál es la práctica que mejor se adecua para la organización. Uno de los datos estadísticos del estudio es que si bien las empresas desean tener un índice de rotación deseado, solamente la mitad de las empresas logran tener ese índice de rotación. O sea que, digamos, la rotación va más allá de cualquier esfuerzo que se pueda hacer. O sea que y eso también tiene que ver con la dinámica de nuestra economía, claro, ciertamente, sí, ¿no? O sea, las oportunidades de cambiar de empleo cada vez son mayores, ¿no? Una de las conclusiones es que tienes que contar con que tu gente se va a ir. Así es. ¿Okay? Y ahí ese esquema, por ejemplo, si yo sé que se me va a ir un grupo se me va a ir el 10, el 15, 20% de la gente que contraté hace 3 o 4 o 5 años,
¿Qué hago? ¿Capacito, invierto en esa gente, no invierto? ¿Hasta qué punto genero incentivo, no lo genero? ¿Simplemente mantengo una relación fría? Son preguntas interesantes que hay que hacerse pensando en la sostenibilidad del negocio, ¿no? Así fundamentales. Óscar, te agradezco mucho por estar esta tarde con nosotros. Creo que es un estudio muy importante para variar de PwC y hay que tomarlos en cuenta. Reflexiones, sobre todo, hay que tomar en cuenta en cuanto a retención de talento. Gracias, Óscar. Gracias, Mario. Estaremos conversando más adelante. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra segunda entrevista.